Bien, ahora vamos a tocar el tema de movimiento circular uniforme, ¿sí? Comúnmente denominado por las letras MCU, ¿no? Es prácticamente el abreviado que utilizamos en los ejercicios. Algunos también lo llaman cinemática bidimensional, ¿sí? Y no es nada más que el estudio de una partícula, ¿no? De las partículas que están en movimiento circular uniforme, en donde la velocidad angular es constante, ¿ok? La velocidad angular es constante. Y acá tenemos prácticamente una partícula que está describiendo una trayectoria circular, ¿sí? Una trayectoria circular justamente en este gráfico, ¿sí? Y tenemos varias variables en ella. Una de ellas es el radio de la circunferencia, ¿no? Está descrita en este momento acá, que comúnmente se la mide en metros. Tenemos también el desplazamiento tangencial, ¿sí? El desplazamiento tangencial es nada más el desplazamiento que desarrolla a través del perímetro de la circunferencia, ¿sí? Prácticamente a este también se le llama arco, ¿sí? Estamos hablando de la trayectoria perimetral que desarrolla la partícula, ¿no? Esta semicircunferencia es medida también en metros, ¿no? Tenemos también el desplazamiento angular, ¿sí? Tenemos el desplazamiento angular que se lo mide en radianes y está representado por la letra griega tita, ¿sí? Acá podemos ver que si mi partícula barre prácticamente este arco, ¿no? Está recorriendo un cierto desplazamiento angular, ¿sí? Un cierto desplazamiento angular. También se lo puede medir en grados, ¿sí? Por si acaso. Pero la unidad común es la de radianes. Eso en cuanto a desplazamiento angular. También tiene una velocidad tangencial que se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Acá tenemos representadas las velocidades tangenciales, ¿no? En cada punto de mi circunferencia, ¿no? Si lo podemos representar, por ejemplo, en este punto, la velocidad siempre va a estar tangente, ¿no? Tangente a mi circunferencia o a la descripción que desarrolla la partícula, ¿no? La descripción de la circunferencia. Bien, otra variable que se muestra en un movimiento circular uniforme es la de la velocidad angular. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, ¿no? Prácticamente está descrito a través de esta flecha, ¿no? Nos está indicando que la partícula prácticamente está desarrollando este tipo de movimiento, ¿sí? Este tipo de movimiento. Y el movimiento circular uniforme nuevamente es donde la velocidad angular es constante. Y acá tenemos una última variable, que es la de aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta viene representada por este vector, ¿no? Y también que es este vector. Y la aceleración centrípeta siempre tiene dirección hacia el centro de la circunferencia que describe la partícula, ¿ok? La aceleración centrípeta siempre tiene como dirección hacia el centro de la circunferencia que describe la partícula en estudio, ¿sí? A la aceleración centrípeta también se le llama aceleración normal y también se le llama aceleración radial, ¿no? En los ejercicios que vayamos resolviendo, algunos enunciados lo llaman a la aceleración centrípeta aceleración normal. También lo llaman aceleración radial. Entonces, si en tu enunciado de tu ejercicio a la aceleración centrípeta se lo denomina aceleración normal o aceleración radial, prácticamente se está refiriendo a este vector, ¿no? Al vector aceleración centrípeta que se dirige hacia el centro de la circunferencia que describe la partícula en estudio, ¿sí? Y esta aceleración se la mide en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esa es la unidad de mi aceleración centrípeta. Bien, aquí hay una cuestión. ¿Por qué el movimiento circular uniforme, ¿no? Donde la velocidad angular como tal es constante, hay aceleración, ¿no? Es una pregunta que, bueno, nos haríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué hay aceleración en un movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante? Bien, si nos damos cuenta, en cada punto, ¿no?
en donde estamos describiendo la partícula, hay una velocidad, ¿sí? Y esta velocidad, estamos hablando del vector velocidad tangencial, el módulo de la velocidad es constante. Estamos hablando de la rapidez, ¿sí? Estamos hablando de la rapidez. Bien, entonces la aceleración centrípeta existe gracias a que el vector velocidad, ¿no? Su módulo es constante, pero lo que varía es la dirección del vector velocidad, ¿sí? Por eso es que existe la aceleración centrípeta, ¿no? Y existe una aceleración cuando hay una variación de velocidad. En este caso, la velocidad, ¿no? El vector velocidad no cambia en sí su módulo, ¿no? No cambia el valor numérico de su módulo, que es la rapidez, sino cambia la dirección del vector como tal, ¿no? La dirección del vector como tal. Por eso es que existe una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque hay variación de velocidad y la variación en la velocidad es en su dirección. Por eso es que hay una aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta tiene una dirección dirigida hacia el centro de la circunferencia que describe el movimiento circular, ¿sí? Que describe el movimiento circular. Bien, ahora yo te pregunto una segunda cuestión. ¿La aceleración en este caso es constante? Estamos hablando de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta no es constante. Sí lo es su módulo, ¿sí? Porque como la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro, esta aceleración centrípeta, ¿no? Depende de la velocidad y la velocidad angular. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero la aceleración centrípeta se describe con una dirección hacia el centro, ¿no? En este caso la aceleración centrípeta está dirigida hacia esta dirección, en este otro caso la aceleración centrípeta se dirige hacia esa dirección y en este punto la aceleración centrípeta también se dirige hacia el centro, ¿sí? La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de la circunferencia. Lo mismo pasa acá, que si yo tengo una velocidad tangencial dirigida hacia ese punto, yo voy a tener una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de mi circunferencia, ¿sí? Y hay una propiedad acá, ¿no? Que tanto el vector velocidad tangencial como la aceleración centrípeta, el ángulo entre esos dos vectores es de 90 grados, ¿sí? De 90 grados. Todas estas cuestiones nos sirven para desarrollar ejercicios. Ojo. Entonces, la aceleración centrípeta, ¿no? No es constante. ¿Por qué? Porque varía en su dirección, ¿no? Siempre varía la dirección. Pero ojo, el módulo de la aceleración centrípeta en movimiento circular uniforme es constante. Estamos hablando del módulo, ¿no? No de la dirección. La dirección cambia, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración centrípeta en su conjunto como vector no es constante. Sí lo es su módulo, ¿sí? Eso en cuanto, digamos, las características de un movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ecuaciones yo tengo que utilizar para desarrollar ejercicios de movimiento circular uniforme? Como el movimiento circular es uniforme, al igual que movimiento rectilíneo uniforme, hay que utilizar solamente una ecuación. Y acá tengo el punto de ecuaciones, ¿sí? En donde la única ecuación que yo voy a utilizar va a ser esta, en donde me dice que la velocidad angular es igual al desplazamiento angular dividida entre el tiempo, ¿no? Es similar a la ecuación de MRU, donde me dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Lo único que cambia acá son los denominativos de las variables, ¿sí? En este caso ya hay velocidad angular, en este caso ya hay desplazamiento angular, ¿sí? Entonces velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre tiempo. En acá, si no lo quieres mantener la ecuación como división, lo puedes representar de esta forma, ¿no? Solamente despejando la variable de desplazamiento angular. Entonces, desplazamiento angular es igual a velocidad angular por el tiempo, ¿no? Y obviamente, ya habíamos dicho que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo y el desplazamiento angular se mide en radianes como tal, ¿sí? Hay otra segunda variable, ¿sí? Ojo, pero esta es la única ecuación, ¿no? Para desarrollar movimiento circular uniforme. Pero ¿qué nos pasa acá?
en nuestro movimiento circular uniforme hay aceleración centrípeta, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración centrípeta se lo debe describir mediante ecuaciones. Y las ecuaciones que vamos a usar en movimiento circular uniforme van a ser estas dos, en donde la aceleración centrípeta está en función de mi velocidad tangencial y también está en función de mi velocidad angular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, ¿sí? Dividido entre el radio. O también aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿sí? Ambas ecuaciones son válidas para el desarrollo de cualquier tipo de ejercicio. Bien, entonces yo lo puedo representar de esta forma, que la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado dividido entre el radio, o también es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Por lo tanto, yo puedo generalizar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación. Estas son las ecuaciones que yo voy a utilizar como máximo, ¿no?, en ejercicios de movimiento circular uniforme, ¿sí? Son las ecuaciones que tengo que utilizar, ¿sí? Hay otro punto, el de periodo y frecuencia, ¿sí? Vamos a ver denominativos en ejercicios o en enunciados de ejercicios en donde nos dan periodos y frecuencias, ¿sí? Pero esto solamente ocurre en ejercicios de movimiento circular uniforme, ¿sí? Periodo y frecuencia. ¿Qué significa el periodo? ¿Sí? El periodo prácticamente es igual, ¿no?, al tiempo en el cual tarda en dar una vuelta, ¿sí? Hay, por ejemplo, ejercicios en los cuales te dicen que el periodo de tal partícula es de 5 segundos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en 5 segundos la partícula me ha dado una vuelta, ¿sí? Eso es lo que significa. O algunos te dicen que tiene un periodo de 300 segundos. Eso es lo que dice. Tiene un periodo de 300 segundos. ¿Qué significa? Que en 300 segundos, ¿no?, la partícula o el objeto en estudio me ha dado una vuelta, ¿no? Eso es lo que te indica cuando se te da el periodo, cuando se te da el dato del periodo, ¿sí? Cuando se te da el dato del periodo. Es igual al tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿sí? Y el periodo se mide en segundos. Ojo, el periodo se mide en segundos. ¿Qué pasa con la frecuencia? La frecuencia es aquella que te indica el número de vueltas que se da en un tiempo determinado. En este caso puede ser segundos, ¿sí? La frecuencia mayormente se mide en hertz, ¿no?, que es una unidad también conocida. Pero hertz prácticamente es el equivalente de 1 sobre segundo, ¿no? Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si en tu enunciado o en el enunciado del problema nos indican que la partícula que estamos desarrollando o que estamos estudiando tiene una frecuencia de 500 Hz? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Nos está indicando que la partícula ha dado 500 vueltas en un segundo, ¿sí? Algo prácticamente muy rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa si en otro ejercicio o en otro enunciado nos dice que tu partícula tiene una frecuencia, ¿no?, de 10 Hz, ¿no? Quiere decir que en ese caso la partícula ha dado 10 vueltas en un segundo, ¿sí? Ha dado 10 vueltas en un segundo. Prácticamente acá de manera indirecta se te da la velocidad angular, ¿sí? Pero el denominativo correcto en este caso es el de frecuencia, ¿no? Entonces puedes obtener de alguna manera con el dato de la frecuencia la velocidad angular de tu partícula en estudio, ¿ok? Bien, ya sabemos lo que significa o la interpretación que vamos a dar al periodo y a la frecuencia en ejercicios que vamos a ver posteriormente. Ahora estas variables tienen una relación entre ellos, ¿sí? Tienen una relación entre ellos. Hay una que nos dice que velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Acá lo estoy relacionando velocidad angular y frecuencia, ¿sí? Perdón, velocidad angular y frecuencia. Velocidad angular es igual a 2pi multiplicada por la frecuencia. Y acá es donde realmente se relaciona tanto la frecuencia como el tiempo. Y esta es una fórmula que la mayoría de nosotros conoce, que la frecuencia prácticamente es igual a la inversa del periodo, ¿no? O en otras palabras, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? Son estas dos ecuaciones también que tenemos que utilizar en movimiento circular uniforme. Ojo,
Estas ecuaciones o estas variables solamente son válidas en movimiento circular uniforme, ¿sí? Ya vamos a ver un tema en donde existe aceleración angular, que es otro tema, que es de MCV, en donde prácticamente el periodo, la frecuencia y estas dos ecuaciones no nos sirven, ¿sí? No nos sirven. Bien, vayamos al siguiente punto, que es el de factores de conversión, ¿sí? Los ejercicios no te lo dan de manera directa con las unidades que te hemos dado acá, ¿sí? Que te hemos dado acá. Por ejemplo, la velocidad tangencial, que es metros por segundo, o la velocidad angular, que es radianes sobre segundo, ¿no? El ejercicio o el enunciado del problema te puede dar otro tipo de unidades, ¿sí? Y para eso hay que desarrollar, ¿qué? Cambio o factores de conversión, ¿no? Factores de conversión. Entonces acá la variable que voy a hacer notar es la de radianes. ¿Qué tipo de factores de conversión tiene? Está acá abajo, ¿sí? 2 pi radianes es igual a una vuelta, ¿sí? Y es igual a una revolución. ¿Qué quiere decir acá? Que si tu enunciado del problema te da una velocidad angular de revoluciones sobre minuto, es un ejemplo, ¿no? Si me da una velocidad angular de revoluciones por minuto, y yo lo quiero adecuar a radianes sobre segundo, yo automáticamente tengo que saber que una revolución vale 2 pi radianes, ¿no? ¿Esto para qué? Para desarrollar el segundo paso, ¿sí? Porque los 4 pasos que se ha mencionado en un anterior video, en el de MRU, todavía se siguen desarrollando acá, ¿no? Y ese paso es el de convertir a todos los datos extraídos de tu ejercicio en un mismo sistema de unidades, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una velocidad en radianes sobre segundo, tengo que tener todos mis datos en radianes, ¿no? Entonces, para eso es que sirve este factor de conversión, en el cual 2 pi radianes es igual a una vuelta o es igual a una revolución, ¿sí? El factor de conversión es ese. Ahora, hay otros ejercicios también en los cuales nos dicen que dicha partícula tiene 35, por ejemplo, no es un número cualquiera, 35 RPMs, ¿no? RPMs. Lo que significa RPMs es prácticamente revoluciones por minuto, ¿sí? Revoluciones por minuto. Y es una variable de velocidad angular, ¿sí? Es una variable de velocidad angular que si no lo quieres representar de esta forma, se lo puedes representar de esta forma, ¿no? Revoluciones por minuto. Y acá podemos utilizar, por ejemplo, el factor de conversión de acá, que si yo quiero convertir a radianes sobre segundo, debo hacer el factor de conversión. Quiero convertir a radianes sobre segundo. Por lo tanto, yo sé que una revolución vale 2 pi radianes y también sé que 60 segundos es un minuto, ¿no? Puedo hacer ese factor de conversión y en vez de poner a mi velocidad angular RPMs, yo lo puedo poner radianes sobre segundo, ¿sí? Lo puedo convertir de esa forma, ¿sí? Eso en cuanto al factor de conversión. Bien, otro punto es la de vectores, ¿sí? Ya habíamos visto que la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, ¿no? Son prácticamente vectores, ¿sí? Y sabemos también que la aceleración centrípeta junto con el vector velocidad tangencial, entre ellos forman 90 grados, ¿sí? Pero no habíamos hablado de la velocidad angular. La velocidad angular también es un vector, ¿sí? Por lo tanto, si es un vector, también tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Tiene que tener esas 3 características, que es la de un vector. Entonces acá yo he puesto un pequeño enunciado en donde me dice que el vector velocidad angular es perpendicular al plano donde ocurre el movimiento circular y su dirección, también sentido, se lo define de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que si yo tengo mi vector velocidad, ¿no? Acá, y la partícula prácticamente está desarrollando un movimiento circular, pongamos un ejemplo. La partícula en estudio desarrolla un movimiento circular en la hoja, en este caso, en donde estoy explicando todo esto, ¿sí? Me dice que el vector velocidad angular es perpendicular al plano donde ocurre el movimiento circular. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una partícula que está describiendo una trayectoria circular en mi hoja, prácticamente la velocidad angular es perpendicular a ese plano. ¿Qué quiere decir? Que mi vector velocidad angular está, ¿no? Prácticamente perpendicular al plano de movimiento, ¿no? Está hacia arriba.
está hacia arriba, ¿sí? Se dirige hacia arriba y está perpendicular al plano del movimiento en el cual se está desarrollando el movimiento circular que describe mi partícula, ¿no? Que describe mi partícula. Eso es lo que indica acá, que el vector velocidad angular es perpendicular al plano donde ocurre el movimiento circular y su dirección y sentido se lo define de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo acá mi vector, ¿no? Distancia, que es describido por el radio, y yo tengo acá mi vector velocidad, ¿no? Vamos, imaginemos eso, ¿sí? Imaginemos eso. Acá tengo mi vector radio, que está acá, ¿sí? Lo voy a poner acá. Y acá tengo el vector velocidad, que está en este sentido, ¿sí? Está en ese sentido. Si yo desarrollo la regla de la mano derecha, entonces mis dedos, los demás dedos, o sea, estamos hablando del índice, del anular y no sé qué más, tienen que dirigirse hacia la dirección de mi primer vector. En este caso, el vector radio, ¿sí? Lo voy a hacer de esta manera porque no me puedo inclinar más, ¿sí? Tiene que ir en esa dirección, ¿sí? Tiene que ir en esa dirección. Y mi segundo vector es la dirección en la cual tengo que doblar los dedos, ¿sí? Tengo que doblar los dedos y mi pulgar indica la dirección de mi vector velocidad angular, ¿no? Y es lo que había indicado en un principio, ¿sí? Que es este. Es perpendicular al plano del movimiento de mi partícula, ¿sí? Eso en cuanto a vectores. Esa parte ya es teórica y se lo puede utilizar, ¿no? En exámenes en donde prácticamente haya preguntas teóricas, ¿sí? Haya preguntas teóricas. Entonces, de manera puntual, las únicas ecuaciones que yo tengo que utilizar para desarrollar ejercicios son esta, ¿sí? Y esta. Y también existe, digamos, periodo y frecuencia, el movimiento circular uniforme, ¿sí? Y el factor de conversión que habíamos descrito en una anterior ocasión, o sea, en este caso, en el video, claro, ¿no? En una anterioridad. Y la representación vectorial, ¿no? De cada variable que se encuentra en mi movimiento circular.